Dios les bendiga en esta mañana, una bendición poder estar en este lugar. Agradecemos a Dios porque nuevamente podemos reunirnos y le damos gracias a Dios por usted que puede estar aquí y también por los que nos van a estar escuchando en sus casas en un rato más que esta transmisión sea pasada. Vamos a estar de pie, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a agradecerle y vamos a iniciar nuestro culto de esta manera. Padre, te alabamos, Señor, tú eres bueno. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros, Señor, y podemos estar aquí, Señor, en este lugar. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por su sacrificio, que ha sido suficiente para darnos la victoria sobre el pecado, Señor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Rogamos, Señor, una bendición esta mañana, Señor. Rogamos que tú uses tu palabra, Señor, para ayudar en algún tema que nosotros estemos batallando, Señor, para tocar algún corazón, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Rogamos tu bendición a esta iglesia y, Señor, recordamos, Señor, a los que están batallando con su salud en este momento y rogamos, Señor, que tú les bendigas, que tú les guardes, les cuides. Y sobre todo, Señor, nuestro deseo es que tú traigas sanidad sobre sus cuerpos y pronto les veamos aquí dándote la gloria por lo que tú has hecho en sus vidas. Cada uno de ellos los ponemos en tus manos, tú les conoces y te agradecemos, Señor, por la obra que tú estás haciendo ahí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, así como está de pie en su lugar, vamos a cantar a nuestro Dios. Este himno es el número 466, Victoria en Cristo. Él nos ha dado la victoria gracias al sacrificio que hizo. Empezamos. Oh, y bendita historia de Jesús que me su gloria, al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual.
Esa victoria que tenemos en Cristo es porque Él decidió dar su vida por nosotros, y damos la gloria a Dios por esa bendita historia, como dice este canto, que nos ha dado la victoria. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, himno 362, que dice: anhelo trabajar por el Señor. La mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Anhelo trabajar con el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por ese privilegio que nos da de poder trabajar en la viña del Señor. Dios le bendiga en esta hora. Así de pie vamos a recibir a nuestro hermano pastor, que nos trae la palabra del Señor que se va a impartir en esta mañana. Capítulo 1. Y ahí vamos a leer los versículos desde el 19 hasta el terminar. Vamos a hacerlo de forma alterna. Les pido que me acompañen. Yo inicio, ustedes continúan. Dice la palabra de Dios así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Todos juntos. Religión pura y sin mácula delante de Dios. Visitar a los huérfanos y a las viudas,
en sus tribulaciones y guárdase sin mancha del mundo. Amén. Vamos a orar para iniciar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque la tenemos entre nosotros, porque podemos, Señor, leerla y comprender el mensaje que tú quieres darnos a nosotros, Señor. Te agradecemos mucho por este tiempo que nos permites de estar juntos y te pedimos, Señor, que en este momento tú nos hables a cada uno en forma particular, a nosotros también como familias y, Señor, también como iglesias. Te agradecemos porque tú nos permites acercarnos a ti, Señor, a estar donde tú nos escuchas, Señor, donde tú oyes lo que tú quieres, donde tú, Señor, oyes lo que nosotros queremos decirte y, Señor, nosotros deseamos que tú nos hables, deseamos entender el propósito por el cual tú estás permitiendo que estas cosas sucedan. Te estamos muy agradecidos y te queremos pedir que tú nos, Señor, nos enseñes directamente, que seas tú y no los que estamos al frente, sino tú directamente el que hable a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos la epístola de Santiago, ya habíamos dicho algunas cosas de esto, pero ahora que estamos aquí, nosotros vemos esto y nosotros decimos, ahora entendemos lo que Dios quiere que nosotros oigamos, ahora entendemos cómo es que nosotros debemos atesorar lo práctico que es la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos decirle a Dios qué quieres que yo entienda. Antes de decirle a Dios qué quieres que yo entienda, tendríamos que estar entendidos de qué es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios, hemos leído Santiago ya muchas veces, algunos muchas veces, otros una moderada cantidad de veces, unos cuantos unas pocas veces, pero todos lo hemos leído y se nos ha hecho bastante práctico. Entonces, en medio de eso práctico, nosotros decimos, tenemos que practicar lo que decimos que creemos, tenemos que hacer. Ahora sí lo digo, la semana pasada lo mencioné, pero ahora sí lo digo abiertamente, hacer como si Cristo fuera real. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Hacer como si el Señor Jesucristo fuera real. Entonces nosotros, algunos de ustedes, recordarán este tiempo que se nos dio a nosotros. Ok. A algunos de nosotros Dios nos dio la oportunidad de estudiar una carrera en la universidad. Gracias a Dios por ello, porque no fue por algo que nosotros mereciéramos, ni por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino que Dios nos permitió eso. Ahí en la universidad hubo una materia que se llamaba orientación. Esa materia pasabas por estar ahí, pasabas por ir, no pasabas tanto por que tomaras nota, porque hicieras, que estudiaras, que presentaras un examen. Básicamente pasaba uno por estar ahí. Ahí es donde comienza ahorita la situación difícil. La situación difícil comienza. Nosotros hemos dicho, hagamos como si Cristo fuera real. Nosotros tenemos que entender que ¿qué hemos hecho hasta el momento? Hemos estado aquí viniendo o somos muy poquitos.
somos muy poquitos. Entonces les pido que vamos a estar aquí muy poquito tiempo. Realmente necesitamos estar pendientes de lo que estamos oyendo. Si estamos oyendo a la persona que está al frente, estamos perdidos. Si estamos oyendo a Dios, estamos en lo correcto. Entonces tenemos que estar atentos a eso, porque nosotros luego nos centramos en quien está al frente y estamos perdidos. El que está al frente no tiene ninguna capacidad. El que está al frente es solamente un instrumento de Dios. Entonces nos estamos constituyendo solamente en oyentes apáticos, oyentes que no hacen nada. El oyente le da lo mismo estar aquí que estar en su casa. Le da lo mismo, puede escuchar toda una clase en la universidad al más alto nivel, puede graduarse y no haber aprendido nada. No es lo mismo escuchar que aprender, no es lo mismo escuchar, aprender que obedecer a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar aquí entendidos que si nosotros estamos como oyentes, realmente estamos perdiendo el tiempo. Nosotros tenemos que estar aquí dispuestos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Dios quiere que nosotros tengamos entendido. Aquí no somos solamente oyentes que vienen a ver si hemos logrado asimilar lo que se nos ha dicho. Nosotros queremos no solamente ser estudiantes, porque estudiantes hay muchos y estudiantes exitosos más. Nosotros venimos aquí porque nosotros somos criaturas nuevas, porque nosotros hemos nacido de nuevo, porque al nosotros haber nacido de nuevo, tenemos que habernos convertido en practicantes de lo que Dios dice. Entonces, si nosotros entendemos eso, nosotros podemos entender claramente que a Dios no le gusta que vengamos simple y sencillamente a oír. A Dios lo que le gusta es que vengamos, sí, porque somos parte del cuerpo de Jesucristo. Pero aparte de venir, que nosotros estemos dispuestos a hacer conforme a lo que Él quiere. No solamente oír. Entonces, volviendo a hacer conforme lo que el Señor quiere. Nosotros hemos visto aquí, hemos leído y nos hemos dado cuenta de que nosotros tenemos que ver tres cosas aquí. Nosotros tenemos, en la primera porción, tenemos que estar dispuestos a escuchar a otros. Tenemos que estar dispuestos a aplicar la palabra y ayudar al necesitado. Eso es lo que nosotros hemos escuchado. 19 hasta el 21, 19, 20 y 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pronto para oír. Esto es importante porque nosotros tenemos que entender qué es pronto para oír, estar listo para oír, estar simple y sencillamente dispuesto a oír. No se trata solamente de esto. El estar pronto es estar dispuestos a escuchar activamente, no escuchar pasivamente, no escuchar de forma apática, sino estar no es simple y sencillamente estar dispuestos a oír y nada más. Dispuestos a oír para actuar, dispuestos a oír y entender, dispuestos a oír. Y dice, tardos para hablar, porque estamos hechos en una forma en la que nosotros estamos dispuestos muchas veces a hablar, porque somos capaces, porque tengo la razón,
porque tengo esta capacidad, porque Dios me ha dado la oportunidad de pensar, pero nosotros tenemos que entender la ilustración que siempre se nos ha dicho: tenemos 2 oídos para escuchar el doble de lo que hablamos. Es decir, nosotros tenemos que entender de alguna forma que nosotros estamos aquí con un entendimiento de que nosotros tenemos que hacer las cosas que Dios nos pide. Haciendo las cosas que Dios nos pide. ¿Y qué es lo primero que nos pide? Lo que primero que nos pide es que tengamos un cronómetro mental. Pero estamos utilizando muchas figuras porque tenemos poco tiempo. Cronómetro mental, ¿qué quiere decir esto? Un cronómetro es el que mide cuánto tiempo nosotros pasamos haciendo esto. ¿Cuánto tiempo pasamos hablando? ¿Y cuánto tiempo pasamos escuchando? Nosotros tenemos que recordar, por la cuestión de los tiempos me tengo que ir muy rápido y coloqué muchas ilustraciones, entonces para que estemos entendidos de esto, esta carta es muy práctica, entonces vamos a esto. En lo práctico que es, nos damos cuenta de que una vez el presidente Roosevelt de los Estados Unidos, a él todos los días iban muchas personas a saludarlo, todos los días. Y él se decidió a hacer un experimento. El experimento fue: voy a ver cuántas personas me escuchan, cuántas personas vienen a escuchar lo que yo digo, cuántas personas vienen solamente porque tienen que venir. Entonces el experimento de él, personal de él, es a cada uno de los que venían y los saludaban, él les decía: hoy por la mañana maté a mi abuela. A cada uno de los que hacían una fila, le contestaban: excelente, gracias a Dios por ello, qué bueno. Pero nadie escuchaba. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, escuchar. Llegó el presidente de Bolivia y fue el primero que escuchó y le dijo: ¿y por qué hizo eso? Después de una gran cantidad de personas, por fin alguien lo escuchó. Y en relación con lo que nosotros escuchamos todos los días, gran cantidad de los que estamos aquí, ¿cuántos oímos a Dios cuando Él nos habla? Posiblemente seamos duros para oír. Posiblemente no le estemos dando a Dios lo que Él se merece. Él se merece ser escuchado. No solamente que hagamos como que oímos. No solamente el ser, como dijimos hace un momento, oidores pasivos, oidores apáticos, sino hacer algo diferente. Ellos estuvieron en la fila de la Casa Blanca. Nosotros estamos en una fila todavía más importante, en la fila que conduce directamente a Dios. Ahí estamos nosotros. Y nosotros hemos estado encerrados en nosotros. La parte última del 19 dice: tardo para airarse. Y luego sigue la primera parte del 20, porque la ira del hombre el 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos entendimiento de que nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos, como nosotros deseamos, como nosotros decidimos. Y cuántas veces no nos sometemos a lo que Dios desea. Cuántas veces somos sordos espiritualmente, no hemos escuchado a Dios, no le hemos preguntado a Dios qué deseas que se haga, qué deseas hacer con nuestras vidas. Dice, nosotros nos damos cuenta, cuando estamos enojados, ¿cuántos de nosotros le pone atención a Dios? A ver, primero, antes de a Dios, ¿cuántos de nosotros al estar enojados le pone atención a otra persona? Nadie. Si yo estoy enojado con el hermano Trini, pues estoy allí y como si no estuviera. Si él está enojado conmigo, la misma cosa sucede. Es como si no estuviera. ¿Cuántas veces me he enojado con Dios? Porque sucede que a veces me he enojado con Dios. Proverbios 13:3. Si alguien lo puede leer. El que guarda su boca, guarde su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y nosotros lo leemos y nosotros decimos, ¿qué quiere decirme Dios aquí? Dios quiere decir aquí que nosotros tenemos que entender que para nosotros hablar tenemos que estar bien seguros, bien entendidos, bien reflexionados, bien con Dios para no cometer un error. Porque yo puedo estarme equivocando, estar haciendo una cosa mala. Efesios 4:26, en relación con lo mismo, ese se lo saben de memoria. Si se lo pregunto a cualquiera de ustedes, a Arturo por ejemplo, Arturo se lo sabe. Él me lo enseñó a mí. Sí, de veras. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, nosotros, ¿cuánto hemos hecho equivocadamente? ¿Cuántas veces nos hemos enojado? Hemos tenido un arrebato de cólera y después de eso hay un desastre emocional. Efesios, ya que están en el 4 y buscaron el 26, pues ahí el 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la orden, esta es una orden de parte de Dios, no es una opción, lo haces o no hay otra. Sed benignos, sed misericordiosos, sed perdonadores. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos llegado a ser perdonados en Cristo Jesús. Nosotros hemos llegado a ser perdonados, entonces por eso nosotros tenemos que estar perdonando a otros. Antes de enojarnos, tenemos que meditar en lo que estamos haciendo. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo reposa en el seno de los necios. Proverbios 16:32.
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es aquel que tarda en airarse que el fuerte. Entonces nosotros estamos viendo todo esto en relación con solamente una porción. La porción única que estamos viendo es que es mucho mejor estar escuchando a Dios activamente, sin enojarnos, sin hacer nada indebido, antes de hacer lo que nosotros nos gusta. Dice, y luego pasa una parte importante, el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí nos surgen, cuando nosotros tenemos esto y lo leemos y decimos, cómo si es tan práctico, cómo nos mete en una situación de tanta complejidad, porque es la palabra y es de Dios, y de parte de Dios viene porque Él nos conoce y sabe lo que estamos haciendo mal, sabe en las cosas que realmente no estamos haciendo correctamente. Dice, desecha la inmundicia. Es decir, que nosotros tenemos que entender, no puede haber un progreso espiritual en nosotros si nosotros solamente somos oidores. Tenemos que ser además hacedores. Y dice, recibid con mansedumbre la palabra. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid, ¿cómo? Pero si ya está implantada. Nos hace pensar que de alguna forma nosotros necesitamos estar atentos a lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la oportunidad. Dios nos ha dado la palabra. ¿Para qué? Para ser hacedores de ella, es la parte que sigue. Es importante escuchar a otros, pero ¿para qué? Para aplicar la palabra, dice el 22, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es hacedor de la palabra, porque si alguno es, dice, oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, nosotros hemos visto que Dios espera que nosotros seamos hacedores. Dios espera que nosotros realmente estemos atentos a lo que Él quiere, que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de lo que Él demanda, de lo que Él pide. Él espera que nosotros seamos diferentes a como hemos sido anteriormente. Mateo 7, 24 al 25 nos aclara también esto. Y aquí nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos porque voy a hablar en contra del que está hablando, es decir, de mí mismo. Yo tengo esta Biblia marcada, pero uno se pregunta, yo marco mi Biblia me marca a mí. Porque es fácil marcar la Biblia. Traemos una pluma
y marcamos y ponemos oidor. Y yo subrayé oidor. Y subrayé hacedor. Entonces, ¿qué soy? ¿Un oidor o un hacedor? Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye sus palabras y las hace, te compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon por... Entonces, nosotros vemos esto y nosotros pensamos si realmente hemos estado haciendo conforme a la palabra o solamente hemos estado escuchando la palabra. Nosotros podemos haber estado escuchando por 5, 10, 20, 30 años y no estar haciendo conforme a la palabra de Dios. Aquí lo importante es que nosotros estemos haciendo conforme a la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos aquí y nos convertimos en más que oidores, en hacedores. Ahí, ok. Y recordemos aquí, algunos lo van a poder comprender, otros no. Algunos lo conocen, otros no. Pero yo creo que la mayoría lo va a poder comprender. Había un cuento, los papás se los contaban a sus hijos. A lo mejor ya no se usan, ahora los ponemos les damos el celular, ¿verdad? Pero había un cuento hace mucho tiempo de la del espejito, ¿cómo se llamaba? Sí, pero ¿cómo se llamaba? Blancanieves. Blancanieves. ¿Qué hacía Blancanieves? Blancanieves no. Ella, la reina, ¿qué hacía? Iba al espejo y preguntaba. Cada día preguntaba. ¿Qué preguntaba? ¿Quién era la más bella del reino? ¿Y qué le decía el espejo? Blancanieves. No. Primero le decía que ella era la más bella. Después pasó el tiempo y le dijo que Blancanieves y se enojó contra ella. Entonces, aquí lo que nos damos cuenta, digo porque viene aquí un espejo, por eso me acordé de Blancanieves y su madrastra, ¿verdad? Entonces me acordé de esto porque nosotros estamos realmente viendo que la vida cristiana no es fácil, la vida cristiana es difícil. Nosotros tenemos que estar atentos a realizar las cosas como Dios quiere que las hagamos, no solamente como oidores, sino como hacedores. Por eso está la dificultad. Tenemos que esforzarnos día tras día, metódicamente, para hacer lo que Dios dice, no solamente estar oyendo y oyendo y oyendo, eso es muy fácil, o leyendo, sino que la Biblia marque mi vida, que yo sea cambiado. Oía a este hombre que les platicaba hace 15 días, yo lo oí por primera vez y me fue impresionante el escuchar una predicación de él. Haz como si Cristo fuera real. Haz como si Cristo fuera real. Yo sé que se puede conseguir, a algunos no les va a gustar, a algunos les va a gustar, a mí me encantó. Haz como si Cristo fuera real. En nuestras vidas, porque es muy fácil vivir con el Cristo intelectual, con el Cristo que está aquí. Con ese es muy fácil vivir. Simple y sencillamente
El domingo me preparo, me pongo una ropa especial y hago como que Cristo es real el domingo, pero de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado vivo según lo que yo pienso y lo que yo creo. Juan 3:21. Este Juan 3:21, que está muy cerca de lo que hemos conocido, pero que a veces nos olvidamos. Juan 3:21. Alguien que tenga, el hermano Reinaldo tiene el micrófono, ¿verdad? Juan 3:21. Dice más, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. A mí, cuando yo veía esto, dices, esto es sorprendente. Esto es sorprendente porque yo soy nacido de nuevo. Y luego, así como nosotros decimos, dice, hace chorrocientos años, no voy a decir cuántos, yo acepté a Cristo en el corazón. ¿Y es todo? Y veíamos en una ocasión con los varones, ¿aceptaste o recibiste? Y ese fue contundente, fue la primera parte. Esta es la segunda parte, porque el aceptar es muy sencillo, el recibir implica situaciones especiales. Recibir implica, y que lo comparábamos, estaba ahí Diego, estaba ahí el hermano Humberto Ignacio y varios varones más, no recuerdo cuántos, pero estábamos, como estaba Diego y como estaba el hermano Humberto Ignacio, a Diego le gusta mucho el fútbol, al hermano Humberto le gusta el fútbol americano, deben gustarles muchas otras cosas, pero les decía, ¿cómo se recibe un pase? ¿Un pase se recibe pasivamente o se recibe activamente? Y más o menos traté de ubicarnos. Entonces nos damos cuenta que es activamente como se recibe. Así es también la palabra de Dios. Y el 3:21 de Juan dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad viene a la luz. Y nosotros vamos a Santiago porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. La palabra de Dios entonces se convierte en más que un espejo. Ahorita estábamos hablando de una ilustración, de un cuento, de Blancanieves, de su madrastra, de todo esto. La palabra de Dios dice ahí misma que discierne las intenciones del corazón. Va más profundo que lo que nosotros podemos ver en un espejo. Va más allá de lo que nosotros podemos aparentar estando el domingo una hora aquí. Va más allá. Entonces nos damos cuenta que necesitamos estar atentos a esto. Cuando todos recordamos a David con su pecado, el más famoso, con la mujer de Urías, ¿qué trató de hacer él? Trató de encubrir su pecado. Y luego se encuentra con un hombre de Dios. Y delante de ese hombre de Dios, le pone una ilustración, así como la de Blancanieves, pero le pone una ilustración en la cual él tiene que emitir un juicio y ante este juicio le dice, tú eres ese hombre. Este hombre de Dios, tú eres este hombre. Él es confrontado
es confrontado por la verdad y finalmente se da cuenta que Dios perdona. Después, del perdón de Dios, Dios nos quiere llevar a más, pero depende de nosotros. ¿A dónde nos quiere llevar? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, aunque no sea de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, después de todo esto, todavía nos quiere seguir llevando a más. Nunca hemos alcanzado el nivel que Dios quiere. Lo hemos de alcanzar en su presencia. Aquí no hay ninguno que nos pueda juzgar, ni nosotros podemos juzgar a nadie. El único que nos puede juzgar es Dios. Entonces nosotros tenemos que estar entendiendo esto. Y finalmente, terminamos con los últimos versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros, si alguno se cree religioso entre vosotros. Esto me lleva al pensamiento, y creo que a muchos de los que estamos aquí, que pudiera haber alguien que crea que está bien con Dios, pudiera haber alguien que religiosamente ha cumplido con las normas establecidas por la iglesia, que alguno que esté aquí diga: yo siempre he cumplido con mis diezmos, he cumplido con mis ofrendas, he cumplido con mi asistencia, he cumplido con mis lecturas, con todo. Pero Dios va más allá de eso. Y hay un y. Esos y griegas son contundentes. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, hay una parte que me voy a saltar y ahorita regreso a ella. La religión del tal es vana. Engaña a su corazón, dice. Eso es lo que está haciendo, está engañando a su corazón. Entonces, cuidado, porque nosotros estamos siendo vistos, siendo analizados por Dios. Cuidado con lo que nosotros somos y hacemos. Y luego habla de lo que nosotros deberíamos estar atentos, lo que deberíamos estar practicando. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y otra vez las y griegas, esas conjunciones que dicen los que saben español, que son tremendas, tienes que hacer esto y esto y esto. Es decir, la religión pura y sin mácula no solamente es esto, sino es esto, esto y esto, las tres. Y luego las tres analizadas ante Dios, porque Dios ve más allá de lo que tú haces, más allá de lo que tú intentas que otros veamos, que intento que tú veas. Él ve más allá de eso. Él ve tu corazón, Él ve mi corazón, Él ve tus deseos, tus intenciones, mis deseos y mis intenciones. Entonces, ante esto, dice la última parte, porque vimos las dos primeras: visitar a los enfermos y a las viudas. Y podemos decir: y no lo has hecho.
Y dice la última, y guardarse sin mancha del mundo. Realmente esta es la que me resulta terrible, guardarse sin mancha del mundo. Porque en este tiempo nosotros hemos estado en situaciones de dificultad. Y si alguno puede decir que no ha sido manchado por el mundo, yo no me atrevería a decirlo. Porque pienso que el mundo nos ha llevado. El mundo nos ha arrastrado, el mundo nos tiene en sus manos en este tiempo. Lo he dicho desde hace mucho tiempo, lo decían grandes hombres de Dios del siglo XX, estamos en el siglo XXI, eso es lógico, lo conocemos, pero desde hace mucho tiempo lo decían, el mundo está entre nosotros. 1917, la primera vez que yo lo documenté mediante un libro, 1917, un autor, el mundo está entre nosotros. Otro autor, el que le llaman el príncipe de los predicadores, que finalmente terminó siendo congregacionalista, con sus defectos y todo lo que ello conlleva, ¿verdad? Pues él hablaba sobre cómo el mundo estaba yendo tras ellos. Entonces vamos a estar atentos, porque el mundo está detrás de nosotros. ¿Qué tanto nos ha alcanzado? Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, en este momento te queremos pedir que tú nos hagas no solamente oidores, sino hacedores. Que nosotros podamos buscarte cada día de nuestras vidas, cada día para que tú nos hables y que tú seas conforme a tus planes que tú hagas en nuestras vidas, que nosotros seamos conforme a tus propósitos, que nosotros seamos cambiados y seamos transformados, que tú nos hagas entender y buscar siempre tu voluntad, que nosotros escuchemos a otros, que nosotros apliquemos a nuestra vida tu palabra y que nosotros estemos dispuestos a apoyar a otros, Señor. Gracias, Señor. Te damos por tu bondad inmerecida, por tu perdón recibido, porque, Señor, nos damos cada vez más cuenta de cómo tú eres bueno con nosotros. Tú tienes misericordia y nos mantienes con bien y en paz, Señor. Te agradecemos por ello y te lo pedimos todo, Señor, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Nos ayuda con los avisos, hermano. Bueno, en los avisos ya tenemos para este próximo sábado, tenemos la sesión de negocios a las 7 de la tarde, noche. Entonces vamos a estar atentos a cualquier situación. También estamos atentos a cualquier aviso de parte de las autoridades. Nos encontramos, como ya saben, en una fase en la cual los casos de la pandemia pues están en aumento. El día de ayer
me hablaba con un hermano que me informaba que volvíamos a la fase de semáforo rojo. Lo consulté, es correcto, sin embargo la información no viene de una fuente oficial, por eso estamos aquí hoy. Entonces estemos atentos para cualquier situación que se llegue a dar. Estaríamos informando a través de las redes sociales que tenemos, mientras vamos a prepararnos. Entonces, esos son los avisos que tenemos. Sí, pero ya es para el otro grupo. Hoy en la tarde. El señor Manuel, ¿verdad? Es nuestro invitado, bienvenido, nos da mucho gusto que esté con nosotros. Todos los demás creo que somos de casa, teníamos mucho tiempo que no nos veíamos, pero continuamos orando unos por otros y porque pase esta situación que estamos teniendo.